Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir y este es el primer video del primer tema, del segundo tema del curso, del segundo gran tema, que es la cinemática. ¿Qué es la cinemática? Es la rama de la física que estudia los movimientos independientemente de quién los provoque. Nosotros ya estudiamos que las fuerzas, si yo le aplico una fuerza a un objeto, ese objeto, por definición misma de fuerza, es una interacción entre dos cuerpos y se pueden observar cambios en su velocidad o deformaciones. La cinemática estudia los movimientos, pero estudia los movimientos independientemente de quién los provoque. No estudia las fuerzas asociadas a los movimientos. Eso hace las leyes de Newton si unen, en lo que se llama la dinámica de la partícula, unen la dinámica con la cinemática. Pero la cinemática se basa básicamente en estudiar los movimientos, lo que ya vamos a ver lo que es el concepto de velocidad, aceleración, independientemente de quién los provoque. No los relaciona directamente con las fuerzas. No solo las fuerzas pueden producir un cambio en su velocidad. Imaginen que yo tengo una rampa y un skate acá arriba y hay una persona, ¿no? Y está en equilibrio. Con un mínimo movimiento hacia adelante del cuerpo, esto toma una gran velocidad, sin que sea necesario aplicarle una gran fuerza. Esto por transformación de energía, que este año no lo vamos a ver, no nos va a dar el tiempo, pero la energía potencial gravitatoria se transforma en energía cinética, capaz que algunos de ustedes vieron algo de esto en segundo año de ciencias físicas. Bueno, conceptos previos antes de entrar bien al tema de velocidad. Trayectoria. Es el recorrido que realiza un cuerpo para ir de una posición a otra. Y céntrense acá en esta parte del pizarrón que yo, por ejemplo, dibujé un punto A y un punto B y yo puedo realizar una trayectoria para ir de un punto A a un punto B. ¿Puedo realizar una trayectoria recta? Sí, puedo, sería la más corta. Pero puedo realizar tantas trayectorias como yo quiera. Yo ir de acá al centro, puedo ir por la Rambla, puedo ir por la Avenida Italia, puedo inclusive irme hacia el este, hacia el norte y después volver. O sea, trayectorias, ¿no? Pues no necesariamente la trayectoria es la línea recta o el camino más corto. Luego tenemos el concepto de desplazamiento, que le vamos a llamar también delta X, o lo vamos a representar como delta X. Es un triángulo y una X. Delta, el triángulo, la letra griega, simboliza variación. Y acá me falta un tilde. Delta es la variación y X es posición. Entonces el desplazamiento está definido como la variación de posición. Delta X, variación de posición, o también llamado variación de posición, desplazamiento, que es esta definición que tenemos acá. El desplazamiento es una magnitud vectorial que llamaremos delta X o desplazamiento, o también variación de posición. ¿Por qué es una magnitud vectorial? Porque tiene dirección y sentido. Yo cuando me desplazo, siempre me desplazo en una dirección y un sentido, ¿no? Yo les ponía a principio de año un ejemplo que si yo dijera, bueno, yo pongo acá como es mi marco de referencia, mi punto cero, y ustedes me preguntan dónde hay un kiosco, yo puedo decir que hay un kiosco a 50 metros, pero yo tengo que definir hacia dónde, 50 metros hacia la izquierda, 50 metros a la derecha, y así sucesivamente. Debo definir necesariamente, para definir un desplazamiento, una dirección y un sentido, y es una magnitud vectorial que podemos representarla con un vector. ¿Y cómo obtendremos el desplazamiento? Y lo tenemos como el desplazamiento, y le puse la flechita arriba que indica que es un vector, lo determinamos, y acá les aclaro lo que es la ecuación esta, el desplazamiento es la posición final, X era posición final, menos la X inicial, o sea la posición inicial. Acá les aclaro que esto es desplazamiento, posición final y posición inicial. Volvamos al esquema de la trayectoria. Ahora supongan que yo parto desde la posición inicial y voy a partir de ahí voy a llegar a B. Entonces, esto va a ser mi posición A, yo lo podría llamar mi posición inicial. Y si yo me trasladara hasta B, B podría ser mi posición final.
¿Dónde está contenido el desplazamiento? Bueno, el desplazamiento está contenido en estos casos que nosotros vamos a estudiar, movimientos en línea recta, que son los que estudiamos en tercer año. Está contenido, es un vector que va desde la posición inicial hacia la posición final. El vector sería este. Este sería mi vector desplazamiento. Y lo puedo obtener restando la posición a la posición final, la resto a la posición inicial. Ahora cuando hagamos algunos ejemplos, esto le va a quedar un poco más claro. Bueno, yo lo voy a borrar el pizarrón y me voy a detener un poco en ver cómo es este tema del desplazamiento. Con algunos de ustedes ya lo estuvimos viendo en clase, es como un repaso para aquellos que quieren volver a verlo o aquellos que faltaron por alguna razón. Como siempre, pueden pausar y copiar. Bueno, el desplazamiento es una magnitud vectorial, por lo tanto es un vector. Lo puedo representar con un vector, tiene dirección y sentido. Ahora, pongamos unos ejemplos de desplazamiento. Entonces yo puedo poner distintos ejemplos. Supongamos que yo estoy en la posición, voy a marcar una recta, ¿no? Y yo estoy parado acá, en esta posición, y me voy a mover en diferentes posiciones. Por ejemplo, voy a avanzar a los 10 metros y acá tendré los 30 metros, por ejemplo. Yo defino que donde estoy yo son los 0 metros. Bueno, pongamos diferentes casos y vayamos variando la posición inicial y la posición final. Bueno, ¿qué pasaría si yo fuera de la posición inicial a la posición final y determino, en este caso, en el primer caso, que la posición inicial es 0 y voy a avanzar hasta los 10 metros, que es la posición final? ¿Cómo obtengo el desplazamiento? Bueno, el desplazamiento lo obtengo usando la ecuación de desplazamiento. El desplazamiento es una magnitud vectorial que es la posición final menos la posición inicial. Desarrollando esto, la posición final, ¿quién es? 10 metros. Menos la posición inicial, 0 metros. Esto me va a quedar 10 metros. O sea, mi desplazamiento fue de 10 metros para este primer caso. ¿Tá? Ahora pongamos otro caso. Por ejemplo, yo voy a cambiar mi posición inicial y mi posición final. Capaz que a ustedes les conviene ir copiando este esquema. O bueno, lo podemos hacer acá. Lo hacemos acá, para que ustedes vayan viendo. Ponemos el mismo caso, solo que ahora, por ejemplo, yo me encuentro a los 10 metros. Y voy a ir hasta la posición final. Si estoy acá parado a los 10 metros y me voy a trasladar, por ejemplo, hasta los 30 metros, mi posición inicial va a ser 10 metros. Y mi posición final va a ser 30 metros. En este caso que lo borré, esto sería la posición inicial y esto sería la posición final. Si yo avanzara de la posición inicial a la posición final, para obtener este desplazamiento, nuevamente, la ecuación de desplazamiento, que el desplazamiento se calculaba como la posición final menos la posición inicial, repito que estamos analizando movimientos en línea recta. La posición final serán 30 metros menos la posición inicial, que son 10 metros, perdón. Lo cual me va a generar un desplazamiento de 20 metros. Pero ¿qué pasaría si yo ahora cambio? Porque yo puse un sistema de referencia donde yo ya, en este caso, no estoy parado en el 0, ¿no? Estoy parado 10 metros. Digo que el 0 está a 10 metros para allá. Yo marqué el 0 allá. Y sin embargo, partí de la posición 10 y llegué a la posición 30. Perfectamente podría citar tres ciudades y decir, bueno, Montevideo, Punta del Este y Rocha, por ejemplo. Entonces, si yo salgo de Montevideo y lo considero el 0, ir hasta Rocha serían 300 kilómetros. Si yo fuera hasta Punta del Este serían unos 150 kilómetros, más o menos.
Pero si yo saliera de Punta del Este a Rocha, mi desplazamiento, si fuera línea recta, sería 150 kilómetros. Pero ahora vamos a poner otro ejemplo. Yo sigo manteniendo el 0 en la misma posición, 10 metros, 30 metros, y acá está el 0 metros. Resulta que yo ahora me encuentro en la posición 30 metros y me voy a desplazar hasta la posición 10 metros. ¿Cómo hallo este desplazamiento? Lo único que tengo que hacer es aplicar la ecuación de desplazamiento. El desplazamiento es una magnitud vectorial, vuelvo a repetir, es la posición final menos la posición inicial. En este caso, ¿cuál es la posición final? Yo dije que voy a salir de acá y voy a ir hasta los 10, ¿no? En este caso salí de los 10 y fui hasta los 30, y en este caso salí del 0 y fui hasta los 10 metros. Bueno, en este caso yo voy a partir de los 30 metros y voy a llegar a los 10 metros. Si yo aplico mi ecuación, mi posición final, ¿cuál fue? Mi posición final fue 10 metros, porque mi sistema de referencia, el 0 está en otro lado. Y mi posición inicial fue 30 metros, pero esto es menos la posición inicial. Entonces es menos 30 metros. Resulta que mi desplazamiento me dio menos 20 metros. Me desplacé menos 20 metros. Nadie se desplaza en números negativos. Lo mismo que hablábamos de las fuerzas o la velocidad. No hay fuerzas positivas o negativas y no hay velocidad negativa o positiva. Todo tiene dirección y sentido. En este caso, por ejemplo, yo podría decir que el vector desplazamiento en el primer caso va desde la posición inicial a la posición final. Ese sería mi delta X. Esperen que voy a corregir un poco acá. Podríamos, para hacerlo mejor inclusive, podríamos dibujarlo acá. Mi desplazamiento, ¿cómo está dado? Está dado en este tramo de la posición inicial a la posición final. Este sería mi vector desplazamiento. En este segundo caso, que salgo de 10 y llego a 30, mi vector desplazamiento está dado desde la posición inicial hasta la posición final. Y en este último caso, que salgo de 30 y llego a la posición 10 metros, mi desplazamiento también está dado en línea recta, pero me da hacia el otro lado. Su sentido es hacia el otro lado. Eso es lo que indica este valor negativo. Que haya un valor negativo en un desplazamiento no quiere decir que yo camine negativo. Nadie camina menos 12 metros. Ni aunque me vaya caminando de espaldas. Yo camino metros, no camino menos 12 metros y voy hacia atrás. Siempre el desplazamiento es positivo, pero como es una magnitud vectorial, me puede dar en algún momento algún valor negativo, como en este caso, y lo que está diciendo es que yo me estoy acercando a mi punto de referencia. No sé si soy claro en esto, pero imagínense que ustedes salen de la puerta de su casa, están parados en la puerta de su casa, del edificio, o de la casa, la vereda, y dicen, bueno, acá es el 0, yo acá empiezo a contar el 0. Y camino hasta la esquina, y supongan que la esquina está a 50 metros, ¿no? Ustedes caminan hacia la esquina y caminaron 50 metros. Pero si caminaran hacia la otra esquina y estuvieran ustedes el punto 0 vivieran en la mitad de la cuadra, también caminarían 50 metros. Si yo hiciera este tipo de operaciones, el vector, uno de los vectores va a ir desde la posición inicial hasta los 50 metros de una esquina y el otro vector va a ir de la posición inicial hasta los 50 metros en la otra esquina. Cuando yo opere, me va a pasar exactamente como acá. Uno de los vectores me va a dar negativo, depende hacia el lado que yo tome positivo. Generalmente tomamos positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda. ¿Tá? Eso es un sistema de referencia. Y para física es muy importante un sistema de referencia. En algunas clases los hablamos, que depende en qué lugar yo coloque el 0, esto va a empezar a variar. Yo puedo colocar el 0 acá al final y partir de la posición 30 metros, ¿verdad? Y haría todo un desplazamiento negativo, que me daría negativo. Pero lo único que está indicando el desplazamiento es el vector desplazamiento, lo único que indica es si me alejo o me estoy acercando al punto de referencia. ¿Tá?
pónganle que yo me fui de acá al Chuy, que siempre pongo el Chuy como ejemplo, ¿no? Salí y recorrí 300 kilómetros. Si yo puse que el cero es acá, entonces mi desplazamiento fueron 300 kilómetros. Pero si yo salgo del Chuy y vuelvo hacia Montevideo, mi desplazamiento, si yo aplico esta ecuación, que el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial, me va a dar que hice un recorrido de menos 300 kilómetros. Y yo no hice un recorrido de menos 300 kilómetros. Recorrí 300 kilómetros. El signo negativo me indica que vuelvo al punto de referencia y el signo positivo indica que me alejo del punto de referencia. Por ejemplo, si yo fuera hacia el Chuy, me daría que recorrí 300 kilómetros. Y si viniera del Chuy, me daría menos 300 kilómetros, y eso quiere decir, el signo de menos, el sentido, lo que me indica el signo de menos, es que me estoy acercando al punto de referencia que yo establecí como cero. Bueno, sigamos un poco con esto. Espero que más o menos haya quedado claro la idea del vector desplazamiento. Se puede dar otro caso, y voy a hacer una raya acá, y lo voy a estudiar de este lado. Voy a hacer el esquema acá arriba. Se puede dar este caso, por ejemplo, que yo salgo de la posición 0 metros, tengo los 10 metros y los 30 metros, y en un desplazamiento en línea recta, este es un caso bastante particular, el desplazamiento, si yo partiera de la posición 0, ¿no? Yo estuviera acá, partiera de la posición 0, y por ejemplo hiciera un desplazamiento hacia acá, hacia este sentido, ¿no? Recorrería 30 metros. Pero ¿qué pasa si yo después vuelvo otra vez a la posición 0? Resulta que en ese caso, ¿cuál fue mi posición inicial? ¿Desde dónde partí yo? Bueno, partí de la posición 0 metros. Esta es mi posición inicial. ¿Y a qué posición llegué? Fui hasta los 30 metros y volví. Casualmente, también es mi posición final. Si yo aplicara la ecuación a esto, me daría que el desplazamiento, siendo la posición final menos la posición inicial, el desplazamiento sería posición final 0 metros menos posición inicial 0 metros. Me daría un desplazamiento de 0 metros. Sin embargo, yo recorrí, hice una trayectoria de 30 más 30, de 60 metros. Pero como el desplazamiento es un vector, en este caso el vector no existe, ¿no? Ya que voy y vengo a la misma posición. No puedo dibujar dos vectores, uno hacia allá y uno hacia acá, porque por suma de vectores, esos vectores se anularían. Bueno, voy a borrar esto. Ya vimos lo que es el desplazamiento, los posibles casos de desplazamiento. El sentido negativo en un desplazamiento indica que vuelvo al punto de referencia. Y el sentido negativo, perdón, que vuelvo al punto de referencia. Y si me da positivo el desplazamiento, es que me estoy alejando. Y puedo representarlo sobre una recta. Bueno, dicho esto, vamos a ver algún otro concepto. Como por ejemplo, el concepto de velocidad instantánea. La velocidad instantánea es la velocidad medida en un instante. Está en un instante de una trayectoria, ¿no? ¿Cuál es la idea de la velocidad instantánea? Supongan que yo fui de acá a Punta del Este. Me fui de acá a Punta del Este. La velocidad instantánea es la velocidad que yo tengo en un instante de una trayectoria, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo salgo y me agarro un semáforo y freno en el semáforo. En ese instante que estoy frenado,
La trayectoria es hasta Punta del Este, pero en el instante que yo estoy en el semáforo, mi velocidad instantánea es 0. Si yo en algún momento fuera en la ruta y fuera a 120 km por hora y hubiera alguien de la policía caminera y me apuntara con un radar, su radar diría 120 km por hora. Estaría marcando mi velocidad en ese instante. Luego, al pasar por un peaje y tener que frenar y pagar el peaje, en ese instante mi velocidad también sería nula, 0, porque estaría parado pagando el peaje. Luego, en otro trayecto, en una curva, por ejemplo, tengo que bajar mi velocidad y mi velocidad en la ruta pueden ser 60 km por hora en esa curva, en ese instante. La velocidad instantánea entonces es la velocidad medida en un instante de una trayectoria. Y luego tenemos otro concepto, que es el que más vamos a usar, que es el de velocidad media. La velocidad media se define como el cociente es la división entre el desplazamiento en un intervalo entre el desplazamiento y un intervalo de tiempo dado. Se define como el cociente entre el desplazamiento y el tiempo que me lleve a hacer ese desplazamiento. Y el tiempo que me tome realizar dicho desplazamiento. Y se obtiene la velocidad media como, y acá pongo 2 puntos, la velocidad media le vamos a llamar Bm, como el desplazamiento dividido el delta t, delta x dividido delta t. Esta ecuación para nosotros es muy importante, es una de las que más vamos a usar. ¿Quién es esto? Bm es la velocidad media. Delta x ya lo conocemos, estuvimos hablando de él, es desplazamiento. Y el delta t va a ser la variación de tiempo. Todas las variaciones, la variación de posición o el desplazamiento o la variación de tiempo, siempre se calculan igual. Siempre es lo final menos lo inicial. Por lo tanto, la variación de tiempo yo la puedo calcular, el delta t lo puedo calcular como el tiempo final menos el tiempo inicial. Y acá tenemos otra ecuación más. El tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Qué es lo que difiere entre velocidad instantánea y velocidad media? Suponga que yo voy en línea recta hacia Punta del Este, ¿no? Y fui, hagámosla más sencillo. Suponga que yo me moví en línea recta hasta el Chuy y supongamos que el Chuy está a 300 kilómetros. Y yo demoré 3 horas en hacer el recorrido. Si yo aplico la ecuación de velocidad media, ¿cuánto fue mi desplazamiento si yo considero que partí del 0, Montevideo es el 0 y llegué al Chuy que está en el 300? Mi desplazamiento fue 300. Esto que yo escribí acá es el valor o el módulo de mi desplazamiento. Y abajo tengo 3 horas, que es el tiempo que me llevó.
justamente qué es la variación de tiempo. Yo cuando parto en Montevideo digo que parto 0. Bueno, arranco y empiezo a controlar el tiempo a ver cuánto demoro en llegar. Si demoré 3 horas, si yo hago el cociente o la división, estas 3 horas, ¿quiénes son? El delta t. Si yo hago 300 dividido 3 horas, me da que tengo una velocidad de 100 km por hora. Eso es obtener la velocidad media. Ahora, vamos a ver más ejemplos más adelante. Pero imaginen esto. ¿Es posible que yo, por ejemplo, tenga una velocidad de 100 km por hora constante hacia el Chuy? No, no es posible. Mi velocidad instantánea y mi velocidad media no van a coincidir porque yo generalmente no voy a velocidad constante. Freno en los semáforos, en las curvas bajo la velocidad, freno en los peajes, que hay 3 peajes. O sea, mi velocidad no va a ser constante, no va a ser siempre la misma. La velocidad media, justamente lo que mide es la media de la velocidad en un desplazamiento dado. ¿Tá? La velocidad instantánea mide la velocidad en un instante dado. De hecho, el cuentakilómetro de un auto lo que hace prácticamente es ir midiendo en cada momento a la velocidad que estoy yendo. Yo voy a 100 km por hora, freno y el auto baja a 60, me marca que pasé de 100 a 60 en ese instante. ¿Tá? Y la velocidad media, en realidad, es la media de las velocidades que tuve en un desplazamiento dado en un tiempo dado. Ahora, para terminar esto, voy a hacer voy a borrar y voy a hacer algún ejercicio para calcular el desplazamiento y el tiempo. Bueno, borro y ustedes, como siempre, podrán copiar. Supongamos que yo parto de una posición, voy en línea recta. Antes de hacer esto, ya vimos lo que es velocidad. Hay algo importante que no les nombré. Sabemos que la velocidad, ¿no?, es lo que es el concepto de velocidad media, que es también una magnitud vectorial, porque ya habíamos hablado, ¿no?, que yo, si me paro a ver autos que pasan enfrente de una carretera, los autos que van hacia un lado pasan a 100 y los autos que van hacia el otro lado también pasan a 100. Yo no puedo decir que ciertos autos pasan a 100 y los que van hacia el otro lado pasan a menos 100. Sería bastante ridículo. Así que la velocidad también es una magnitud vectorial. La unidad de velocidad en el sistema internacional que es el que usa la física del sistema internacional, es el metro dividido segundo o metro por segundo. ¿Tá? Si yo digo que algo va a 10 metros por segundo, a una velocidad de 10 metros por segundo, quiere decir que por segundo recorre 10 metros. Vieron que básicamente la velocidad, lo que hacemos es dividir distancia entre tiempo. Con eso obtenemos la velocidad. La unidad de velocidad en el sistema internacional es el metro por segundo. Y ahora vamos a definir lo que es los movimientos, el primero de los movimientos que nosotros estudiamos en tercer año, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. Y nosotros lo vamos a llamar por sus siglas MRU.
RU. Es bastante fácil de definir el movimiento rectilíneo uniforme. Es un movimiento. Si hay un movimiento, implica que algo se está moviendo, o sea que tiene velocidad. Es un movimiento en línea recta, rectilíneo y uniforme. ¿Qué quiere decir uniforme? Uniforme quiere decir que su velocidad es constante. Este primer movimiento que nosotros vamos a estudiar y que nos vamos a centrar en este curso de física de tercer año del ciclo básico es el movimiento en línea recta a velocidad constante. Entonces, un movimiento rectilíneo uniforme podemos definir que es un movimiento en línea recta a velocidad constante. ¿Qué quiere decir la velocidad constante? Que su velocidad no cambia. Por ejemplo, si yo dijera voy de acá al Chuy, ¿no? Como puse el ejemplo hoy, y si yo tuviera que frenar en los semáforos y en los peajes, no sería un movimiento ni rectilíneo ni uniforme. Porque primero, no hay una carretera que sea absolutamente recta, y segundo, que no sería uniforme porque mi velocidad iría cambiando. Un movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento en línea recta donde su velocidad siempre es la misma. Ahora sí, podríamos poner un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme y hacer un breve cálculo aplicando las ecuaciones que nosotros ya estuvimos viendo recién. Bueno, como siempre, pausen el video si quieren y vamos copiando. Antes de copiar esto, de borrar esto, ¿qué conclusiones podemos sacar en este movimiento en línea recta a velocidad constante? Si es en línea recta y a velocidad constante, nosotros hasta ahora vimos dos conceptos de velocidad, ¿no? Velocidad instantánea y velocidad media. ¿Puede, en este caso, la velocidad instantánea ser diferente de la velocidad media? No, no puede. En un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad instantánea constante. O sea que yo podría escribir acá la velocidad instantánea será siempre la misma. Velocidad constante. La velocidad instantánea será siempre la misma porque tiene velocidad constante. Es una conclusión que se desprende de eso, ¿no? Si yo digo que estoy moviéndome en un movimiento en línea recta y a velocidad constante, o sea, siempre a la misma velocidad, la velocidad en cada instante será siempre la misma. ¿Por qué? Porque lleva velocidad constante, ¿no? Eso es lo importante de un movimiento rectilíneo uniforme. Muchas veces se preguntan, indique las características de un movimiento rectilíneo uniforme. Las características son estas. Están dichas en el propio enunciado del movimiento. Es un movimiento en línea recta y uniforme. ¿Uniforme qué significa? Que la velocidad es constante. Si algo realiza un movimiento rectilíneo uniforme, los valores de velocidad instantánea, la velocidad en cada instante de ese recorrido, van a ser iguales a los valores de velocidad media. Podríamos escribirlo eso, ¿no? Será siempre la misma. Podríamos escribir, en vez de velocidad constante, podríamos escribir los módulos de la velocidad
instantánea y de la velocidad media son los mismos en un MRU. Van a ser los mismos siempre que sea un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque es un movimiento en línea recta y a velocidad constante. Si la velocidad siempre es la misma, la velocidad media me va a dar el mismo valor que la velocidad en cada instante, ya que nunca cambió su velocidad. Bueno, pausen el video si quieren, copien y voy a tratar de resolver algún ejemplo sencillo para que ustedes vean cómo se trabaja con ejercicios de MRU o movimiento rectilíneo uniforme, ejercicio de MRU. Supongamos que una bicicleta se mueve desde la posición 0 hasta la posición 200 metros, ¿verdad? Esto es una bicicleta que anda por aquí. Algo se mueve de la posición 0 a la posición 200 metros. Y me piden, ¿no? Ejercicio MRU, vamos a ponerle letra. Una bici se mueve durante 40 segundos recorriendo una distancia de 200 metros. Y acá me pregunta, determine la velocidad de la bici. Bueno, pensemos en esto un segundo, ¿no? Una bici se mueve durante 40 segundos recorriendo, me comito las letras, recorriendo una distancia de 200 metros. Determine la velocidad de la bici. La velocidad de la bici, obviamente, en esos 200 metros. Empecé el ejercicio al revés, en realidad primero tendría que haber puesto una letra. Como estrategia para resolver ejercicios de física, siempre lo hacíamos en dinámica, que era hacer el esquema de fuerzas, ver para dónde actuaban las fuerzas antes de entrar a pensar nada. En esto, en los movimientos en cinemática, vamos a hacer lo mismo. Me dice que una bici se mueve durante 40 segundos. Me faltó ponerle algo que es fundamental para poder resolverlo en línea recta. Si se mueve en línea recta, me está diciendo que se mueve en línea recta, es una bici, lo primero que dibujo es una línea recta. Y me dice que recorre una distancia de 200 metros. Si recorre una distancia de 200 metros, yo puedo suponer que partió de una posición que él dijo esa distancia es 0 y llegó a los 200 metros. Recorrió 200 metros. Me dice que determine la velocidad de la bici. Bueno, ¿cómo voy a determinar la velocidad de la bici? Hasta ahora nosotros vimos solo una ecuación y es la ecuación que vamos a usar para calcular velocidad de un movimiento rectilíneo uniforme, que es que la velocidad media es igual al delta x, el vector velocidad media, es igual al delta x dividido el delta t, o la variación de posición dividido la variación de tiempo. Me dice también que la bici se movió durante 40 segundos, ¿no? O sea, si se movió durante 40 segundos, cuando salió, ¿su tiempo cuál era?
su tiempo inicial. Pensemos en su tiempo final. ¿Cuánto demoró en llegar a los 200 metros? La bici se mueve durante 40 segundos recorriendo una distancia de 200 metros. O sea que acá, cuando llegó acá, habían transcurrido 40 segundos. ¿Y de qué segundo partió? Y del segundo cero, podría decir. Porque desde que salió yo se empezó a controlar esta bici y demoró 40 segundos en llegar a los 200 metros. ¿Qué es lo importante de esto? Hacer este esquema e identificar cada una de las variables. Si salió de los 200, de los 0 metros y llegó a los 200, estos 0 metros, ¿qué es? Va a ser la posición inicial de donde partió. ¿Y a dónde va a llegar? A la posición final, que son de los 200 metros. Y el 0 segundo, ¿qué es? Va a ser el tiempo inicial. ¿Y los 40 segundos qué son? Va a ser el tiempo final. Entonces, yo ahora, dada esta ecuación y lo que vimos antes, puedo desarrollarla. ¿Yo tengo el desplazamiento? Sí, tengo el desplazamiento. ¿Cuánto es el desplazamiento? ¿Cómo se calculaba el desplazamiento? Se calculaba como la posición final menos la posición inicial, ¿verdad? Siempre las variaciones es lo final menos lo inicial. Y la variación de tiempo, ¿cómo se calculaba? Que lo anoté por acá abajo hoy. Es el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Yo conozco estas 4 variables? Las conozco, las tengo acá. ¿Qué es lo importante? Definir bien mi esquema. Saber desde dónde parte, cuál es la posición inicial, a dónde llega la posición final y cuál será su tiempo inicial y su tiempo final. En este caso me dicen los 40 segundos. Bueno, ahora yo lo único que voy a hacer, luego de construir bien este esquema, es poner los datos que tengo acá arriba en la ecuación y hacer las cuentas. ¿Cuál es la posición final? La posición final son 200 metros. ¿Cuál es la posición inicial? ¿Desde dónde partió? La posición inicial son 0 metros. Entonces son menos la posición inicial menos 0 metros. Dividido, ¿quién? El tiempo final. El tiempo final eran 40 segundos. Menos el tiempo inicial, cuando partió. Y cuando partió su tiempo era 0. Menos 0 segundos. 200 menos 0, 200 metros. 40 menos 0, 40 segundos. 200 dividido 40, eso me va a dar que tiene una velocidad de 5,0 metros dividido segundo. Estoy dividiendo metros entre segundos. Ese es el resultado de mi respuesta. Esa bici se movió a una velocidad de 5,0 metros por segundo. Esta cuenta la hago en la calculadora, ¿no? No preciso gran cosa. Es una división. Divido 200 metros entre 40, me va a dar 5. Lo expreso con las cifras significativas correctas. Bueno, vamos 43 minutos, ya se está haciendo bastante largo. Pero bueno, acá hicimos un primer ejercicio para ver o determinar la velocidad sabiendo el tiempo que demora y la distancia que recorre, y expresada en metros por segundo. Luego les voy a hacer en otro video voy a plantear algún otro ejercicio, donde en ese otro ejercicio les voy a enseñar cómo pasar de kilómetros por hora a metros por segundo. Vamos a calcular otra cosita y vamos a ver alguna cosa interesante como qué pasa con la fuerza neta en un movimiento rectilíneo uniforme asociado a la primera ley de Newton. Bueno, por acá como introducción a movimiento rectilíneo uniforme y a velocidad es todo por hoy. Chao, chao.